pasiones secretas y pecados de la Edad Media, depravación, lujo y placeres prohibidos de los monjes. Cuando pensamos en los monjes de la Edad Media, imaginamos humildad y fe, pero la realidad es mucho más impactante. Detrás de los robustos muros del monasterio había una vida completamente diferente, llena de tentaciones y vicios. Estos monasterios no solo eran lugares de oración, sino también centros de deleite, riqueza, violación de todos los votos. Nada era ajeno a esos monjes y mucho menos a la dirección de los monasterios, considerando que, en aquellos tiempos, los monasterios no solo eran lugares de servicio a Dios, sino también instituciones bastante ricas. Hablando en términos modernos, había dinero. Por eso, en lo que respecta a los placeres, los padres santos a menudo tampoco escatimaban. Nuestras manos están cansadas. Quizás el entretenimiento más inofensivo e incluso gracioso era el de los monjes que copiaban libros de la iglesia. En un día, un monje podía copiar alrededor de 5 o 6 páginas. En realidad, este trabajo era bastante complicado, monótono y requería una gran atención, ya que cada letra se dibujaba por separado. Además, era necesario asegurarse de la corrección y conformidad con el original. Estar sentado todo el día encorvado no era tarea fácil. Por lo tanto, no es de extrañar que los monjes copistas inventaran una manera no oficial de divertirse. Por supuesto, esto no era alentado oficialmente, pero el entretenimiento no oficial prosperaba. Hoy en día, a todos los copistas se les ha dado incluso un nombre para esto: droyerie, es decir, el arte de escribir en los márgenes. Los márgenes se consideraban una parte valiosa de la hoja, por lo que los monjes creaban lo que les dictara el corazón. Algunos escribían quejas como: mis manos están cansadas, quiero dormir y cosas por el estilo. Otros se dedicaban a dibujar diversas criaturas, como las famosas imágenes de un caracol mutante o un extraño elefante que se parecía a algo entre un tanque y un dron. Finalmente, el personaje más querido por los copistas era, por alguna razón, un conejo. Los conejos en los márgenes eran tanto amables como malvados, caníbales y guerreros. En resumen, los eclesiásticos se divertían como podían. Por cierto, algunos investigadores afirman que el primer emoticono del mundo fue inventado por un monje anónimo. Se encontró una imagen similar en los márgenes de uno de los manuscritos. Así que, en esencia, ese entretenimiento no permitido hoy en día dio lugar a miles de variantes de ese mismo emoticono. Embriaguez y glotonería. Si prestamos atención a los grabados y pinturas medievales, podemos notar que los clérigos, por lo general, no se caracterizaban por tener un cuerpo esbelto. Por supuesto, esto no se aplicaba a los peregrinos y similares, pero aquellos que vivían bastante tiempo en los monasterios al menos parecían bien alimentados. Aquí hay un dato curioso: el gran monje occidental San Benito prohibió categóricamente en sus enseñanzas que los monjes consumieran carne. Pero el astuto monje dejó una pequeña laguna: se permitía comer carne a los que estaban enfermos. Por lo tanto, en los monasterios todos los clérigos padecían de enfermedades incurables disfrutando de la carne bien preparada. Y aún más interesante es que, según datos promedio, un monje consumía casi 1,5 libras de pan al día. En esos tiempos, esto era un lujo inaudito, pero el hecho es que 1,5 libras se refiere solo a la harina y, en realidad, los monasterios tenían panaderías bastante decentes que deleitaban a sus hermanos con exquisitos productos horneados. Naturalmente, con tanta abundancia, uno engorda rápidamente y ni siquiera los ayunos obligatorios afectaban mucho la figura. Como ejemplo de la propagación del amor por los dulces, que está categóricamente prohibido por la Iglesia, se puede mencionar a San Francisco.
a quien en su lecho de muerte le trajeron galletas de almendra. Ese fue el último deseo del religioso. Junto con la falta de moderación en la comida, también iba de la mano la falta de moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Y si la cerveza en esos tiempos se consideraba prácticamente un sustituto del agua, en cuanto al consumo de vino, si observamos el folclore popular, al menos una broma de cada 4 en temas religiosos se referirá precisamente a la embriaguez de los clérigos. De hecho, la magnitud de este fenómeno alcanzó tal escala que se emitieron instrucciones especiales que detallaban qué castigo debería enfrentar un clérigo sorprendido en el consumo excesivo de vino. Pero tales instrucciones ayudaron poco. Los santos padres, embriagados, llegaron a tal maestría en este asunto que la historia no olvidó sus hazañas hasta hoy. Solo 2 casos típicos. Gaudin de Tours, un obispo, según los relatos de sus contemporáneos, se emborrachaba tanto que solo 4 hombres podían llevarlo lejos de la mesa. Pero su colega, el obispo de Soissons, lo superó. El Santo Padre pasó casi 4 años en estado de inconsciencia debido a su constante embriaguez, para que el rey no lo ejecutara accidentalmente cuando pasaba por la ciudad con su séquito. Sus subordinados encerraban al obispo en una celda, para que no hiciera nada indebido en estado de ebriedad. Fraudes y malversación de un entretenimiento y simplemente un estilo de vida. No es un secreto que en muchos monasterios la dirección se dedicaba tanto a la usura como a la venta ilegal de tierras monásticas, y el dinero recaudado no se destinaba a las necesidades del monasterio. Por ejemplo, se ha conservado el caso del abad John Fox, quien inicialmente fue acusado de adulterio con una mujer casada y luego de corrupción, pero el castigo fue bastante leve. A Fox simplemente se le despojó de su título. Y nadie, al parecer, preguntó a dónde fueron a parar los fondos de las tierras monásticas vendidas, lujuria y todo lo relacionado. En general, en la Edad Media, los monasterios eran verdaderos centros de desarrollo sexual, y esto a menudo resultaba ser cierto. Las relaciones entre clérigos y monjas eran especialmente comunes. Desde el punto de vista del clérigo, una monja es la novia de Cristo, y al amar a Cristo, uno se enamora involuntariamente de la monja. Sin embargo, el castigo por tales actos a menudo era bastante severo. En el siglo XII, en uno de los monasterios, se descubrió que un clérigo había tenido relaciones con una monja y a petición del abad, el clérigo se castró a sí mismo y por alguna razón, el producto cortado se colocó en la boca de la pecadora monja. Pero, para ser justos, hay que decir que tales casos no eran comunes. Al contrario, muchos clérigos de alto rango se entregaban a diversiones en grande. Por ejemplo, el obispo Lepswet denunció que había surgido una verdadera secta de clérigos herejes que practicaban una cercanía muy extraña. Según él, las reuniones se llevaban a cabo en una cueva secreta, donde un alto dignatario de la iglesia insertaba ya saben dónde una cuchara de plata. Luego todos los presentes la besaban, después de lo cual comenzaban los desenfrenados entretenimientos para adultos. Si bien la cuestión de la cuchara podría haber sido inventada por el obispo respecto a los entretenimientos en la cama que a menudo se combinaban con rituales abiertamente paganos, la historia ha conservado suficientes testimonios. Esto es lo que escribió Guillaume Pepin. Muchos clérigos no reformados, incluso aquellos ordenados en el sacramento eclesiástico, solían entrar en monasterios femeninos no reformados y entregarse con las monjas a desenfrenados bailes y diversiones en la cama, y esto de día y de noche. No diré más para no ofender las mentes piadosas. Y había muchas maneras de ofender las mentes piadosas.
Para empezar, lo más inofensivo era lo que se consideraba rituales abiertamente paganos. Detrás de los fuertes muros del monasterio, los hermanos se entregaban a unos sucios amoríos tan abiertos que podrían compararse con una simple reunión de brujas. Además, los rituales y actos que ocurrían no solo no eran aprobados, sino que incluso eran categóricamente condenados por la Iglesia. Sin embargo, los propios sirvientes de la Iglesia a veces se entregaban a tales extremos que, no soportando las emociones, simplemente morían. Los monjes de los monasterios masculinos bailaban entonces con las monjas de los monasterios femeninos cercanos, y los obispos se unían a la diversión. La crónica de Erfurt incluso describe cómo un dignatario de la Iglesia se entregó a tales ejercicios que murió de un derrame de sangre en la cabeza. En la Inglaterra medieval había muchas acusaciones contra monjas que, voluntaria o involuntariamente, se entregaban a placeres carnales, no solo con sus hermanos en la fe, sino también con los lugareños. Pero, para ser justos, hay que decir que la parte masculina del monasterio no se quedó atrás en cuanto al cumplimiento de las reglas eclesiásticas. Así, en 1531, un monje llamado John Lichers fue acusado de corrupción. Durante la investigación llevada a cabo por el mismo obispo, resultó que este monje ya había sido atrapado en algo similar. En 1531, un representante del obispo visitó la abadía. Durante la visita se enteró de que un monje llamado John estaba siendo acusado de corrupción. La víctima le contó a su madre. También resultó que ya habían atrapado al monje en algo similar antes. El culpable fue juzgado de una manera bastante extraña. Se prohibió estrictamente que entraran niños a su celda. Por supuesto, donde hay tales asuntos, no puede faltar el amor entre personas del mismo sexo. Oficialmente, se castigaba a los monjes por esto, y de manera totalmente oficial no podía existir tal cosa. Pero el hecho es que la historia ha conservado lo que se llaman libros de penitencia, en los cuales se examinaba de manera clara y detallada cómo podía expiarse un pecado determinado. Estos 3 libros fueron llamados el libro de Finian, el libro de Columba y el libro de Cunmian. Y lo más interesante es que tratan sobre el castigo por delitos específicos exclusivamente en el marco del amor entre personas del mismo sexo. Curiosamente, en los libros se menciona la frase si esto se ha convertido en un hábito. En caso de hábito, el castigo se endurecía varias veces. Quienes satisfacen sus deseos mediante los labios deben realizar penitencia durante 3 años. Si se ha convertido en un hábito, entonces 7. Columba exige que un monje que haya cometido el pecado sodomita realice penitencia durante 10 años. En general, para los contactos indirectos, las sanciones eran bastante suaves, de 5 a 100 días de ayuno, dependiendo del autor del libro. Es interesante que el rey de Inglaterra Eduardo introdujo la pena de muerte por esto en 1317, pero durante 400 años se llevaron a cabo solo 73 procesos de este tipo. Así que, curiosamente, en ese tiempo se mostraba cierta tolerancia hacia tales relaciones. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué llevaba a los monjes a tales actos? ¿Era una parte inevitable de la vida de aquellos tiempos? Compartan su opinión en los comentarios. Si les interesan estos temas, denle me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuevos videos. Escándalos, amantes secretos y crímenes, ¿así debería ser la vida de una monja? La historia de Mary Kennedy, conocida bajo el nombre religioso de María de Virginia del Sur,
estremece incluso a los historiadores modernos. Nacida en una noble familia española, estaba destinada a ser un ejemplo de virtud y piedad. Hija del poderoso general Martín Odí, fue enviada al monasterio de Santa Margarita en Monza a la edad de 13 años, el lugar donde su madre encontró una muerte prematura. Sin embargo, el destino le tenía reservada una vida monástica, lejos de ser tranquila. La joven, que adoptó el nombre de Santa Virginia María, pronto se destacó por su inteligencia y fuerte carácter. Sin embargo, el monasterio no se convirtió para ella en un refugio, sino en una prisión llena de pasiones e intrigas. Su relación con el noble local Giovanni Poyet desató una cadena de eventos que sacudieron tanto a la Iglesia como a la sociedad secular. Los crímenes relacionados con este romance llevaron a un sonado juicio y Meriene fue condenada a un aislamiento perpetuo. La historia de Meriene, inmortalizada en la literatura de Alessandro Manzoni bajo el título de La monja de Monza, ofrece una profunda comprensión de la tensión entre la ética religiosa y los desafíos personales de una monja. También destaca las restricciones sociales y la presión que enfrentaban las mujeres nobles de aquella época. Meriene di Martino nació en 1575 en una noble familia española. Su padre, Martino Di, era un general del Imperio Español que controlaba la región de Lombardía en el norte de Italia. La familia gozaba de influencia y alto estatus tanto en España como en Lombardía. La infancia de Meriene estuvo marcada por la prematura muerte de su madre, que la dejó huérfana a una edad temprana. Este incidente tuvo un gran impacto en su vida. Según la costumbre de la época, la familia noble decidió que Meriene debía dedicarse a la vida religiosa. Enviar a las hijas a los monasterios era una práctica común entre la nobleza y se consideraba una forma de garantizar una educación moral y religiosa, además de preservar el honor y el legado de la familia. A la edad de 13 años, Meriene fue enviada al monasterio de Santa Margarita en Monza, Lombardía. Este monasterio era uno de los muchos destinados a jóvenes de familias nobles. En el monasterio, Meriene adoptó el nombre religioso de Virgen María. Esta elección o imposición de la vida monástica reflejaba no solo las normas sociales de la época, sino también la fuerte influencia de la Iglesia Católica en la vida de las familias nobles. Virginia Marican pronto destacó en el monasterio no solo por su origen noble, sino también por sus habilidades intelectuales y fuerte personalidad. Sin embargo, la vida en el monasterio de Santa Margarita no estuvo exenta de conflictos. La estricta disciplina y el aislamiento impuestos a las monjas a menudo causaban tensiones internas que muchas mujeres, incluida la Virgen María, experimentaban. La vida en el monasterio podía ser restrictiva y opresiva. La historia de Virginia María es particularmente notable, ya que su vida monástica estuvo marcada por escándalos. La hermana Virginia María, quien tuvo una relación ilícita con el noble local Giovanni Paolo Silo, se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos religiosos de su época. La relación secreta entre ellos provocó una serie de problemas, incluidos crímenes que conmocionaron a la sociedad religiosa y civil. Tras la revelación de su relación y los crímenes relacionados, Virginia María fue llevada a juicio y declarada culpable. El caso generó un gran impacto, destacando la tensión entre la ética religiosa y los desafíos personales de la vida de una monja.
Meriénedi fue condenada a pasar el resto de su vida en una pequeña habitación del monasterio, donde vivió en condiciones extremadamente duras hasta su muerte en 1650. La historia de Virginia María está inmortalizada en la literatura. El personaje principal de la novela Los novios de Alessandro Manzoni, Monza, está inspirado en el trágico destino de Meriénedi. La controvertida historia de Meriene sigue siendo un ejemplo de los problemas que enfrentaban las mujeres nobles obligadas a llevar una vida monástica. Resalta la compleja interacción entre el poder, la religión y el género en aquella época. La vida de Meriénedi es somaro sudor. La Virgen María abre una ventana a la sociedad de los siglos XVI y XVII para mostrar las expectativas y limitaciones a las que se enfrentaban las mujeres nobles, así como la forma en que lidiaban con estos desafíos. Su caso sigue atrayendo a historiadores y lectores, describiendo vívidamente la vida oculta detrás de los muros del monasterio de la época. Meriénedi Marino, Virgen María, también conocida como Sudor, ofrece una mirada fascinante y preocupante a la realidad que enfrentaban las mujeres nobles obligadas a una vida monástica en los siglos XVI y XVII. Su historia, marcada por el escándalo del retiro forzado tras la muerte de su madre, sacudió los cimientos del monasterio de Santa Margarita. Esto reveló la tensión entre la ética religiosa y las aspiraciones personales de una persona. La tragedia de Santa Virginia María, que terminó con su condena y aislamiento, subraya las graves consecuencias de las estrictas normas sociales de la época. Esta narrativa resuena en la literatura y la historia, alentando a las personas a comprender más profundamente las tendencias de poder, género y religión de la sociedad de ese periodo. En la obra de Alessandro Manzoni Los novios, el personaje de Monza es un testimonio eterno de la complejidad e influencia de la vida de Meriene. Para aquellos que desean estudiar más a fondo este interesante capítulo de la historia y su impacto cultural, se recomienda leer la novela y consultar los registros históricos de Lombardía de esa época. Este estudio no solo enriquecerá la comprensión de la vida de Virginia Meriene, sino que también permitirá evaluar más ampliamente las fuerzas sociales y religiosas que moldearon la vida de las mujeres en esa época. La historia de Meriénedi sigue fascinando con su tragedia y complejidad. Su destino se convierte en un símbolo de la lucha de la mujer por el derecho a ser escuchada en un mundo donde su voz a menudo era silenciada por las estrictas normas sociales. Pero detrás de la estricta vida monástica se ocultaban pasiones agudas, cuestiones no resueltas y desafíos que enfrentaban no solo las monjas, sino también familias enteras. Meriene poseía una inteligencia extraordinaria que atraía la atención no solo de las monjas del monasterio, sino también de personas fuera de él. Se dice que sus cartas, dirigidas a uno de los cardenales de alto rango, aún se conservan en los archivos del Vaticano. En ellas se atrevía a cuestionar el orden establecido en el monasterio y trataba temas que en esa época se consideraban blasfemos. Estas cartas, si alguna vez se publicaran, podrían arrojar luz sobre los verdaderos pensamientos y sentimientos de Meriene, mostrándola como una persona capaz de luchar por su lugar incluso en tan duras condiciones. Uno de los hechos más impactantes de su biografía no fue solo la revelación de su relación con Giovanni Paolo Silo, sino también las suposiciones de que esta relación fue utilizada por personas influyentes para intrigas políticas. Muchos historiadores creen que su acusación y condena fueron solo la punta del iceberg. Es posible que Meriene supiera secretos que podrían haber puesto en peligro la reputación no solo de la nobleza local,
sino también de algunos líderes eclesiásticos. Incluso después de su muerte, la historia de Meriene seguía siendo objeto de discusión. La leyenda dice que su fantasma, vestida con hábito monástico, todavía deambula por los vacíos pasillos del monasterio de Santa Margarita en Monza. Los habitantes locales afirman que, en el silencio de la noche, se puede escuchar el susurro de oraciones y llantos, como recordatorio de su destino injusto. Meriene es más que un personaje histórico. Su vida es un espejo de la época, donde la religión, la política y las normas sociales chocaban, creando tragedias que siguen causando asombro y admiración. Nos recuerda que, incluso en las condiciones más difíciles, la voluntad y el espíritu humanos son capaces de resistir. La historia de Meriene no es solo el relato de una mujer que enfrentó la injusticia. Es una invitación a reflexionar sobre lo que significa luchar por tu verdad, incluso cuando el mundo está en tu contra. Y en este sentido, su historia sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Esta historia nos invita a reflexionar sobre preguntas eternas. ¿Cómo las normas sociales definen nuestro destino? ¿Dónde está la frontera entre la libertad personal y las expectativas sociales? ¿Por qué, incluso siglos después, nos atraen las tragedias de mujeres fuertes que se enfrentaron a la injusticia? El destino de Meriene, su inteligencia, su lucha por el derecho a ser escuchada dentro de los muros del monasterio. Todo ello sigue siendo un recordatorio de cuán frágil puede ser el equilibrio entre la elección personal y la presión externa. Si te interesan historias como esta, que no solo cuentan sobre el pasado, sino que también te hacen ver el presente desde una nueva perspectiva, asegúrate de darle me gusta a este video. Deja un comentario sobre lo que piensas del destino de Meriene. ¿Hubiera podido cambiar su vida o su destino era inevitable? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevos videos sobre las vidas de mujeres extraordinarias, dramas históricos ocultos e intrigas de siglos pasados. Tu interés nos inspira a crear nuevos y fascinantes videos.